El Hades es el inframundo griego, el lugar donde van las sombras de los mortales tras morir. Para hacer las cosas más confusas, comparte el nombre con su rey, el dios Hades. Que compartan el nombre tiene más o menos sentido, ya que la palabra Hades significa invisible. Así que por un lado está Hades, el dios invisible, o al menos al que nadie quiere ver, y por otro está su reino invisible, el reino de los muertos. En la mitología griega, el Hades es un lugar misterioso y lleno de peligros, en el que solo los héroes más valerosos se han atrevido a adentrarse en vida. Pero a pesar de ser un lugar que se menciona varias veces, si hay una cosa que lo define, es que es inconsistente. Sus descripciones en dos historias diferentes no suelen encajar, y a veces incluso en la misma historia se encuentran contradicciones de cómo se supone que debe ser esta tierra de los muertos. La única cosa que parece constante en la mitología es su papel como prueba para los héroes. Son pocos los que consiguen entrar en el Hades, o mejor dicho, son pocos los que consiguen salir del Hades, porque prácticamente todos los personajes acaban allí de una forma u otra. El descenso al inframundo es parte del clásico viaje del héroe, también llamado el abismo. Es el punto más bajo en la historia necesario para que el héroe complete su misión. En la mayoría de historias esto es metafórico, pero en la mitología se tiene la habilidad de hacerlo literalmente, por lo que sus personajes bajan al Hades y literalmente se enfrentan y superan la muerte, con resultados variados dependiendo de quién se hable. Heracles es el más clásico, que debe bajar al inframundo para poder completar sus trabajos, y por tanto conseguir su redención. Pero también está Ulises, que también debe adentrarse en los dominios del Hades para ser capaz de volver a casa, y otros son Orfeo, que intenta recuperar a su amor perdido, o Teseo, que es el más desastroso de esta lista, porque es el que se queda atrapado en el inframundo y no hubiese conseguido salir de allí si no fuera por Heracles. Pero bueno, la mayoría de estos mitos dan detalles sueltos de cómo es la extraña tierra en la que los héroes se han aventurado. Pero como he dicho, esos detalles tienden a ser bastante inconsistentes. Empezando por ¿dónde se supone que está el inframundo? Como el nombre sugiere, se esperaría que estuviese bajo tierra, y esto es lo que parece en varias versiones e historias populares, ya que hay muchas leyendas sobre cuevas que se supone que son entradas al Hades. Pero al mismo tiempo, el Hades se encuentra al otro lado del océano, es decir, el río que según la creencia griega envolvía el mundo. Bien al final del océano o bien en algún lugar de sus alejadas costas, se encontraba la entrada al inframundo. Y esto es solo esa inconsistencia sobre el inframundo que os estaba diciendo. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. Y esa inconsistencia solo empieza a crecer cuando empezamos a hablar de cómo era el inframundo. Ahora, aquí tengo que mencionar una cosita, porque el Hades griego ha tendido a mezclarse con el Hades cristiano, que es básicamente el infierno. Pero no cualquier infierno, el infierno del fuego y la tortura. Y esta diría yo que es la imagen más común que la gente tiene cuando se trata de un submundo. Pero el Hades griego es diferente, no solo porque no recibiese solo a las almas condenadas, sino a todas las almas, pero también porque si estaba relacionado con un elemento, no sería el fuego, sino el agua. Aquí me estoy metiendo un poco en especulaciones, porque voy a ponerme a hablar de la prehistoria, lo que significa que no hay nada escrito, y son todo deducciones. Con eso dicho, una teoría popular es que el sol, el calor y por relación el fuego eran elementos relacionados con la vida, mientras que el agua y el frío estaban asociados con la muerte. De nuevo, solo especulaciones. Pero se cree que algunos pueblos prehistóricos adorarían a dioses relacionados con la muerte en pantanos, ríos o lagos. Por lo tanto, la tierra de la muerte es fría y húmeda. En la cultura griega esto contrasta también bastante bien con el Olimpo, un lugar brillante y donde había un fuego eterno. Pero tampoco quiero que tengáis una imagen estática del Hades como un lugar frío y húmedo. Va cambiando con el tiempo, y se pueden ver varios momentos en los que se van introduciendo varios elementos de fuego. No es que llegasen los cristianos, cogiesen la palabra y cambiasen la imagen del Hades de un día para el otro. Se puede ver un cambio gradual a través del tiempo, que yo diría que solo culmina con los cristianos. Y menciono todo esto del agua porque los únicos elementos geográficos más o menos claros del Hades son sus ríos.
El más conocido es el Estigia, palabra que significa odio, y que a veces también es una laguna, porque os he dicho que no hay nada que esté claro. Esta laguna o río se suele colocar en la entrada del inframundo, aunque cuando empiezas a mirar las historias esto no está tan claro. Lo que sí que parece estar un poco más claro es que Estigia estaba considerado como uno de los ríos más antiguos y era uno por el que los dioses juraban. En algunas versiones de la historia de Aquiles, las aguas de la laguna Estigia son las que lo vuelven invulnerable, excepto en el talón, porque era por donde su madre lo sujetó para zambullirlo. El otro río que creo que es el más conocido después del Estigia es Lete, el río del olvido. Pero curiosamente, este es el único río que no se menciona en la Odisea, una de las descripciones más completas que se tienen del Hades, lo que podría sugerir que se añadió a posteriori al paisaje del Hades. Aún hay otros ríos. El Piriflequetonte, que significa fuego ardiendo. Y sé lo que acabo de decir sobre el Hades está relacionado con el agua, pero 1. He dicho que poco a poco se le va relacionando más con el fuego. 2. A mí no me parece tan raro comparar aguas bravas con fuego ardiente. Y 3. El fuego era clave para los rituales funerarios, así que sigue teniendo sentido que el río del fuego ardiente esté en el oscuro, frío y húmedo inframundo. Otro río, que tampoco es que sea muy importante, es el conocido como el Cócito, que significa llanto. Y por último, pero no por eso menos importante, está el Aqueronte, el río de la miseria. Este es el que estaría compitiendo con la laguna Estigia por ser el que se encuentra a la entrada del inframundo. En la Odisea el Aqueronte es el río que los muertos no pueden cruzar, y hay varias menciones de que Caronte, el barquero que llevaba las almas de los muertos al Hades, no trabajaba en el Estigia, sino en el Aqueronte. Ya lo he dicho, no tiene por qué ser una cosa o la otra, hay varias versiones que existen al mismo tiempo. El resto del inframundo es mucho más confuso. Hay muchas puertas, algunas de ellas para los muertos, pero otras tienen funciones un poco más abstractas. Hay una puerta para el sol, por la que se supone que pasa cuando desciende para dejar pasar a la noche, y también están las puertas de los sueños. En la Odisea se mencionan 2, una de marfil y otra de cuerno. Los sueños que pasaban por la puerta de marfil no significarían nada, mientras que los sueños que pasaban por la puerta de cuerno son sueños proféticos. También está el Tártaro, un lugar que en un principio estaba separado del Hades, pero que acabó convirtiéndose en parte del Hades. Cuando estaba separado era la parte más profunda del mundo, siendo los cimientos de la tierra, y el lugar donde se había desterrado a los titanes. Al incorporarse al Hades, siguió siendo un lugar muy profundo, pero también era el lugar donde se llevaban a cabo las torturas eternas. Una idea que sí que es consistente, pero su ejecución no, es lo que voy a llamar lugar feliz. Todos los mortales acaban en el Hades, y hay varias versiones de cómo estas almas serían distribuidas. Pero casi siempre hay menciones de un lugar que, digamos, no sería pura miseria. En la Odisea se mencionan los campos de Asfadelos, un tipo de flor, y se cree que este lugar es el que se asimiló con los campos elíseos y las islas de los bienaventurados. Todos ellos lugares asociados con los muertos, pero que se parecen más a un paraíso que a lugares terribles. Aunque añadiré una pequeña nota sobre el campo de Asfadelos. La palabra Asfadelos puede estar hablando de las flores que crecen en el campo, pero también de ceniza, lo que crea una imagen mucho menos idílica. A mí me gusta la idea de la ceniza porque me recuerda a mitos mesopotámicos, en los que el inframundo es descrito como salones llenos de polvo. Las islas de los bienaventurados tampoco han sido siempre un lugar en el que todos pudieran acabar. Hesíodo las describe como el lugar donde están los héroes. Pero algo crucial de esto es que no se refiere a héroes en general, se refiere a los héroes de su era de los héroes, una raza de hombres distinta a los del presente. Creo que estas diversas descripciones y conceptos de este lugar feliz en el Hades enlazan bien con algo muy importante para entender cómo la gente se lo imaginaba. Y esto es que el Hades no era un lugar puramente mitológico o religioso, era parte de muchos cuentos e historias populares, y todas estas diferentes tradiciones fueron influyendo en la imagen mítica que tenemos del lugar, añadiendo elementos que puede que originalmente no estuvieran allí. Por ejemplo, una de las cosas más icónicas del inframundo griego es Caronte, el barquero, pero su primera mención literaria no aparece hasta el siglo V a.C.
lo cual no quiere decir que no existiera antes, solo que ninguno de los poetas decidió introducirlo en sus descripciones. Cerbero, el perro de 3 cabezas que protege la entrada del inframundo, también parece ser uno de esos elementos que vino de historias populares, y podemos ver esto de las historias populares en otros personajes, que no son necesariamente héroes mitológicos, pero bajan al inframundo en sus historias, como por ejemplo Sike en la historia de Eros de Sike. En la mitología y en la literatura en general, poetas, filósofos o quien quiera que escribiera, escogía las ideas que más le llamaban la atención o que más le convenían para crear su propio Hades. Creo que un buen ejemplo de cómo con el tiempo diferentes elementos se fueron añadiendo a lo que hoy se considera la imagen estándar del inframundo es comparar 2 descripciones, la de la Odisea y la de la Eneida. Ya he hablado un poco de la descripción que se da en la Odisea. Se mencionan los ríos, los campos de Aspadelos, pero muchos de los personajes que esperas no están. No hay Cerbero ni Caronte, y Lete, el río del olvido, no se menciona. A pesar del carácter fantasmagórico de una tierra en la que el sol nunca brilla, el foco en el viaje de Ulises parecen ser más los fantasmas con los que habla que la inhóspita tierra en la que se encuentran. Comparando esto con la Eneida, en la que se busca recordar a la Odisea, pero el paisaje del Hades está más completo, al menos para nosotros que lo leemos desde el presente. Aparecen Caronte y Cerbero, y además están todos los ríos. El recorrido de Eneas es más largo y se encuentra con muchas más cosas. Entre ellas, muchos monstruos. Porque el Hades no era solo una tierra de muertos, también era una tierra de monstruos. Estaba lleno de todas las cosas que podían asustar o causar pavor. Esto está relacionado con el hecho de que a veces se encontrase en los confines de la Tierra, porque era allí donde se imaginaban que estaban los monstruos. Ya sabéis todas esas imágenes de mapas con extrañas criaturas en los bordes desconocidos. Los monstruos que hay en el inframundo tampoco están muy claros. A veces, como en la Eneida, parecen ser los espectros de los monstruos con los que los héroes acabaron, pero otras veces solo están allí porque encajan con toda la idea de la muerte y la miseria. Tal vez el Hades no sea tan malvado como el infierno, y tenga algún que otro lugar placentero, pero sigue dando una buena cantidad de miedillo. Al fin y al cabo, debía servir como prueba para los héroes, y no sería una gran prueba si solo fuese una cueva aburrida.